buenas tardes. Un agradecimiento a las compañeras y compañeros de APEC que están organizando esta actividad. Nos consta del esfuerzo que plantea este tipo de actividades y lo necesaria que son para la Universidad de la República, para la construcción, como bien decía Débora, de este camino que pueda terminar definitivamente transformando las lógicas manicomiales, cerrando los hospitales psiquiátricos, pero además promoviendo nuevas formas de relacionamiento con la locura y pudiendo otorgar visibilidad acerca de las condiciones reales de producción del sufrimiento. Es un gusto compartir realmente con Pablo Amarante y también agradecer el esfuerzo que Pablo ha realizado en llegar hasta acá y en compartir estas instancias. Para nosotros, Pablo, desde hace unos cuantos años es un referente en términos de los procesos de reforma en la atención. Seguramente lo conocemos más nosotros a Pablo de lo que Pablo nos conoce a nosotros. Y a propósito de esto, ahora recuerdo, hace unos años atrás, Eduardo Pavlovsky, fallecido hace ya un año y algo, a propósito de una obra de teatro que él vino a presentar a Montevideo, Telarañas, que trabaja sobre el fascismo. En un momento de intercambio allí justamente le hacíamos notar a Eduardo que Pavlovsky, que los textos y las producciones que componían de alguna manera el proceso de transformación de fines de la década del 60 y principios del 70, con aquel grupo Cuestionamos, Plataforma, que tanto aportó luego del congelamiento de los procesos de dictadura cívico-militar que vivió la región. Nosotros en estos días, como decía Débora, y en estos tiempos, pero ya es un tiempo largo, porque pensando un poco en los contornos de esta convocatoria a conversar en esta mesa que se llama la Universidad de la República y el desafío de la implementación de la Ley de Salud Mental hacia el cierre de las instituciones asilares en el 2025, ha significado en nuestro país, yo diría que unos 30 años desde la salida de la dictadura hacia acá de procesos de debate, de intercambio, de movilización y de trabajo en tal sentido. Un par de cuestiones preliminares de contorno para nosotros y en particular para mí, el problema del encierro de las personas, ya sea en manicomios, en cárceles, o el no tener lugar y los procesos de estar en situación de calle o de vivir en términos de la asistencia de los refugios, para nosotros es un problema, es un efecto capitalístico. O sea que, en realidad, si quisiéramos poner un término de contorno a esta problemática del sufrimiento de las personas que caen presas, que caen en los manicomios o que transitan por refugios pernoctando en condiciones que no son las adecuadas de una perspectiva de la vida digna, es un problema del capitalismo. Cuando la vez pasada, justo en una instancia que tuvimos en la Facultad de Enfermería, en el debate que se produjo luego se planteaba, bueno, pero el capitalismo va a seguir existiendo, alguien dijo. Y ahí lo que uno se pregunta luego es, el capitalismo y los efectos capitalísticos para nosotros conectan en la producción de subjetividad y en los modos de relacionamiento con aquellos que son diferentes y que ocasionalmente terminan en esta condición. Y cuando decimos capitalismo mundial integrado, estamos hablando de Félix Guattari y estamos hablando de los planteos tomados por otros autores como Toni Negri o Mark Earhart, que bien ha trabajado en relación a que para transformar el capitalismo se trata de construir un régimen de micropolítica que posibilite de alguna forma y que genere condiciones de modalidad de relacionamiento que sean sustitutivas a estas otras. Y ahí, quizás por ese lado, también de alguna manera
el mismo Pablo Amarante, que tanto ha insistido que va a ser muy difícil una transformación de las lógicas manicomiales si no hay una transformación sociocultural, o Emiliano Galende, quien se plantea más bien pesimista en términos de pensar los procesos de transformación y de reforma de la atención en salud mental si éstas no componen un movimiento que sea sistémico, es decir, un movimiento fuerte que transforme no solo las prácticas manicomiales en los lugares en los cuales se producen, sino también la formación, en la cual tenemos gran responsabilidad desde la Universidad de la República, también la gestión, también los aspectos que tienen que ver con la economía, y también tomando, por ejemplo, a Robert Castell, que para nosotros es un autor que, si bien ha analizado los procesos de reforma en Europa, y Europa tuvo el mayo del 68 y luego sus procesos de contexto fueron diferentes a los de América Latina y el Caribe, también Castell alerta acerca de que generalmente los procesos, más que transformación o metamorfosis, como él le llama, son procesos de cambios seriados, donde se produce alguna suerte de institucionalización, pero donde el núcleo, digamos, y la transformación sistémica de las relaciones de poder que sostienen las prácticas manicomiales difícilmente son transformadas. Esto no es pesimismo, de hecho, como decía, hace unos cuantos años que estamos en esto y de diversas implicaciones. Somos académicos, pero también somos amigos, también somos familiares y también vivimos cercanamente las condiciones de atención en salud mental. Quiere decir entonces que para nosotros, más allá de las transformaciones estructurales que puedan existir, existe una micropolítica que es fundamental. Y ahí nosotros trabajamos. Yo diría que el aporte desde el punto de vista de la transformación o de la Universidad de la República en estos 30 años, si pensamos desde la salida de la dictadura hasta acá, y hablando quizás más desde la perspectiva disciplinar de la psicología, que es donde yo más he participado, hay cuatro niveles, digamos, de aporte que la Universidad de la República y la psicología en particular ha realizado. La formación, por supuesto, la enseñanza, la extensión, en la cual después brevemente me gustaría delinear alguna cuestión que creo que puede ser un aporte realizado desde la universidad, la investigación, que realmente es una función universitaria muy poco desarrollada en el campo de la salud mental y desde una perspectiva de derecho, y lo que vendría a ser más bien la participación que nosotros le llamamos político-académica, y que ahí la universidad y en particular la psicología universitaria ya desde la salida de la dictadura trabajó en aportar para aquel Plan Nacional de Salud Mental que fue producto de la llamada Concertación Nacional Programática, y donde si bien en aquel momento, digamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la perspectiva de tratados específicos, como puede ser la Declaración de Caracas, o otros como los principios de protección para la mejora de la atención de los enfermos mentales, u otros tratados más importantes, como es la reciente Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aún no regían, digamos, desde el punto de vista internacional. Ese Plan Nacional de Salud Mental en nuestro país fue un plan de avanzada para la época, y en su diagnóstico establecía claramente que la atención en salud mental en nuestro país estaba fragmentada y se basaba básicamente en la atención manicomial monovalente. Pasaron unos cuantos años del 85, una década, y en el año 95, a partir del 95, se crea el Plenario Nacional de Salud Mental. Allí también nosotros participamos desde la psicología universitaria. Recuerdo que algunas reuniones eran en YELSUR, participaba también la clínica de psiquiatría, participaban organizaciones de usuarios y familiares. Y ahí hubo un esbozo en términos de antecedentes de lo que ha sido la legislación en salud mental, que fue la presentación de un proyecto que presentó Francisco Tonelli, abogado que trabajó en YELSUR varios años, y Montalbán. Ese era una iniciativa de transformación de alguna manera de la ley 9.581 del año 1936, que es una ley que cumplió 80 años en nuestro país y que claramente se enfocaba desde una organización de la asistencia con lo que era la época, que era básicamente asistencia psiquiátrica, y que además componía una
asociación muy fuerte entre lo que tenía que ver con la denominación que allí se establecía de las personas que recibían la atención, que variaba en la ley 9.581, se las llamaba hasta de 11 formas diferentes, enfermos neurósicos, psicópatas, etcétera, y donde había un claro componente vinculado a la peligrosidad. El marco del año 2005 y lo que tuvo que ver básicamente con el proceso 2007-2009 fue también un momento de intencionalidad, de transformación de la legislación en salud mental, y allí hubo una convocatoria por parte del Ministerio de Salud Pública para trabajar en una nueva ley de salud mental. Debemos decir que este proceso duró 2 años, pero no tuvo andamiento, y fue recién en el año 2015, a partir de la muerte de Carlos Greco en la colonia Etxepare, una persona internada que fue atacada por una jauría de perros y que falleció. A partir de allí, en estos 2 años y medio, es que se ha ido construyendo este proceso que Débora decía, que termina con la promulgación de una ley de salud mental hace aproximadamente un mes. Esta ley, como bien planteaba Débora, y la Universidad de la República también allí ha tenido planteos críticos en parte de algunos servicios universitarios, como fue el APE, como fue la Facultad de Psicología, como fue en su momento la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Y básicamente los aspectos que allí se plantearon como aspectos críticos y que los realizamos tanto en el ámbito de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental que se conformó a propósito de esta iniciativa de promulgación de una ley, y que los transmitimos también en las diferentes instancias que trabajamos en las audiencias de la Comisión de Salud, que trabajó sobre la ley y demás. Yo diría que estaban enfocados, y están aún hoy día, porque forman parte de los principios, por lo menos en el caso de la psicología, de un posicionamiento del Consejo de la Facultad de Psicología, son principios que están basados en una perspectiva claramente de derecho. Algunos de ellos, o yo diría que en términos de un análisis de la ley, hay algunos que nos han preocupado y nos preocupan aún y que esperamos que puedan ser modificados y transformados para que esta ley alcance los estándares más altos de derecho. El contexto en la región, voy a citar a Graciela Natela, que es una médica psiquiatra que coordina el equipo de salud mental del órgano de revisión según la ley 26.657, médica psiquiatra que trabajó fuertemente en el proceso de desmanicomialización de la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro, en su ley provincial, es la única de las leyes de la región, podríamos decirle, que prohíben la aplicación del electroshock por ley. Este proceso que en la provincia de Río Negro se inició en la década del 80, Graciela Natela trabajó fuertemente allí. Y ahora en un artículo que compone un texto que mañana vamos a presentar en el espacio interdisciplinario que se llama Salud Mental, Comunidad y Derechos Humanos, Graciela Natela, analizando el contexto de la región, y digamos que si bien Argentina tendrá elementos a esta altura, como lo tiene Brasil, para ubicar cómo los logros y las conquistas en determinados momentos adquiridas desde una perspectiva de derecho, de una vida digna, rápidamente luego se pueden ir perdiendo, es decir, tenemos un espejo muy cercano donde mirarnos para ver los procesos de transformación y cómo las políticas públicas y la política en salud mental en particular nunca está despegada ni está separada de lo que es una política de Estado. Esto lo plantean varios autores, dentro de otros Carlos Vila, que es un sociólogo argentino. Y esto que estamos viviendo en el contexto de la región y lo que están sucediendo en términos de las nuevas, digamos, ventoleras neoliberales, afecta directamente lo que han sido conquistas o planteos de políticas públicas que se han venido desarrollando en la región, y la ley para nosotros 26.657 es una ley de referencia, porque esta ley tiene algunos de los componentes que nosotros intentamos promover en la promulgación de nuestra ley y que no conseguimos. Uno de ellos, que es fundamental, es un órgano de revisión independiente y autónomo de supervisión de los derechos humanos. Graciela Natela lo que establece es que este contexto del hoy día parece sostener una tensión que, si bien ha estado en todo el proceso, por ejemplo, de promulgación de la ley 26.657, aún se mantiene hoy día, y en esta tensión un poco que comentábamos en relación a
a los cambios en las perspectivas de las políticas, de los recursos. Muchas gracias. La discrimina básicamente en dos aspectos. Hay una dimensión que tiene que ver con una perspectiva, muchas gracias, Pablo, de derechos, que está ratificada por los tratados internacionales y que deberían de estar, digamos, fuertemente desarrolladas, pero ni las condiciones de los servicios con los cuales se cuentan, ni la formación, y en ese caso nosotros tenemos que ver con la formación universitaria, se adecúa suficientemente para que esta transformación pueda continuar desarrollándose. Es decir, entonces, y plantea Graciela Natella, y voy a leer específicamente un párrafo que me parece muy descriptivo. El escenario, dice, parece constituirse por la coexistencia de diferentes posturas en el sector profesional, polarizadas entre quienes apoyan enfoques comunitarios de atención y sustitución y cierre del hospital psiquiátrico y quienes se oponen a estas premisas, pasando por aquellos que presentan resistencias y contradicciones, aún manifestando su adhesión a una perspectiva de trabajo de salud mental comunitaria, pero cuestionan el cierre del hospital psiquiátrico. Y por otra parte, tampoco asumen como parte de sus competencias el diseño de estrategias de inclusión social de las personas que asisten. Nosotros en nuestro país tuvimos en la década del 90, en el año 95, el cierre del Hospital Psiquiátrico Musto, que claramente mostraba esto que nosotros le llamamos en aquel momento desmanicomialización forzada, era cierre de un hospital psiquiátrico sin diseños de estrategias de inclusión social. Ahí claramente lo que nosotros percibimos y vimos y vivimos es que las personas que estaban encerradas durante mucho tiempo en la institución psiquiátrica, que luego eran dadas de alta sin estos dispositivos de diseño de estrategias de inclusión sociocomunitaria, terminaban luego en una situación de calle o en una situación de vulneración en función de la no inclusión de estas perspectivas de trabajo. Me quedan 5 minutos, por lo tanto voy a tratar de comentar un par de cuestiones que nosotros consideramos que son importantes a la hora de pensar esto del aporte de la Universidad de la República. En primer lugar, y ahora justamente el otro día teníamos una clase de una unidad curricular en la Facultad de Psicología donde trabajábamos lo que está vinculado a la interdisciplinariedad. Es decir, nosotros, de hecho, lo hemos intentado promover desde el trabajo en la ley. Creemos que la atención en salud mental debe ser interdisciplinaria en todo el proceso de atención, y no la mera yuxtaposición o composición de profesionales que vengan de disciplinas que hoy día podríamos decir tradicionales. Si entrara la psicología, creo que hoy día la psicología podría entrar, pero ¿qué pasa con terapia ocupacional? ¿Qué pasa con psicomotricidad? ¿O qué pasa con otras profesiones, con otras disciplinas que tanto tienen para aportar? Trabajo social ya también forma parte de la tríada. Podríamos decir de que psiquiatría, trabajo social y psicología serían 3 profesiones de pique que entrarían. Sin embargo, la mera presencia de estas profesiones no garantizan un trabajo interdisciplinario, porque hay otras profesiones que hoy día tienen mucho para aportar, básicamente en los trabajos de diseño, de atención y de inclusión social, pero además de esto, la interdisciplinariedad se debe de producir en un ámbito de trabajo de equipo y en un aporte que inevitablemente tiene que producir movimientos de desdisciplinamiento o de indisciplinamiento. Cuando decimos esto del disciplinamiento o del indisciplinamiento, también queremos decir de que estamos aludiendo a un modelo de trabajo, a una concepción, a una, diría Alicia Stolkiner, a un posicionamiento. La interdisciplinariedad no es teoría. La interdisciplinariedad sería un posicionamiento político, académico, que debería de generar condiciones para que el encuentro entre las disciplinas se produzca. Para ello hay que dejar los lugares de poder que nuestras disciplinas portan y soportan, y por otra parte, conectándolo con el trabajo de extensión y conectándolo con la concepción integral de funciones, adherimos plenamente a la concepción sostenida por Boaventura de Sousa Santos cuando plantea la construcción de la ecología de saberes. Esto quiere decir de que la comunidad
el otro día lo comentaba, estuve en Rocha, con razón todo el mundo se quiere ir para Rocha. Vas a poder conocer Rocha, Pablo, si no es esta, será sin duda la próxima vez, Andrés, Pablo tiene que... Y allí, por ejemplo, en un curso permanente que teníamos, la que más sabía sobre el problema de las personas, sobre las problemáticas, era la modista. O sea, la modista era una operadora comunitaria fundamental que aportaba un saber que no teníamos lo que íbamos desde la academia o desde un saber académico. Para terminar y poder, después en todo caso, si se produce el debate, continuar un poquito el intercambio, yo quería plantear 3 dimensiones que no son nuevas, que nosotros las venimos trabajando, podríamos decir, desde la psicología social, desde hace algunos años, y que tiene que ver con 3 dimensiones que componen el campo de trabajo. La dimensión ética, básica para nosotros, alude a que tenemos que tener una visibilidad permanente en los efectos que producen nuestras prácticas. Hay una dimensión política que tiene que ver con reconfigurar necesariamente las relaciones de poder que sostienen la atención, y una tercera dimensión que tiene que ver con una dimensión estética, alude a una potencia creativa necesaria y sustitutiva de lo que son nuestros modelos cognitivos de trabajo y de concepción acerca de la locura o el sufrimiento.